Ya es hora de escuchar a los representantes del Sindicato de Trabajadores de Petroperú porque hay varios temas sobre la mesa. Uno de ellos es esta denuncia que salió ya hace algunas semanas respecto a la inversión 9 millones de soles de Petroperú destinados al cambio de imagen institucional. Y por supuesto hay diversos reclamos por parte de los trabajadores de Petroperú. Vamos a conversar primero con el señor Héctor Farfán. Él es representante del Sindicato de Trabajadores de Petroperú en Piura, a quien le damos la bienvenida. Señor Farfán, cuéntenos un poco cómo han tomado ustedes no solo esta inversión, la empresa ha dicho que todavía no se ha pagado, sino también la respuesta del presidente del directorio, el señor Guevara Ots, quien ha señalado que el monto es tan alto porque esto requiere no solo el cambio de logo, sino una serie de acciones de comunicación e implementación de estas acciones en las estaciones de servicio. Buenos días, bienvenido a Ya es Hora. Buenos días. Un saludo al pueblo peruano y a ustedes especialmente por darnos la oportunidad de manifestar nuestros puntos de vista y nuestra indignación por lo que se viene cometiendo al interior de Petróleos del Perú. En efecto, todos estos actos de corrupción que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo tienen que ser escuchados por la población peruana. Y este es el momento de alzar nuestra voz de protesta y que al final se tengan que hacer las medidas correctivas que corresponden. Yo antes de responder su pregunta, quiero hacer pública una denuncia en la cual la administración de Petroperú está tratando a los trabajadores como que si fueran sus esclavos o como que si no fueran parte de ello, porque quieren amordazarnos para que no digamos lo que ocurre dentro de Petroperú. Acabo de recibir una carta notarial en la cual me hacen conocer que porque se está circulando una carta abierta donde hacemos de conocimiento de todo el pueblo sobre lo que ocurre en Petroperú y precisamente donde está el relanzamiento de la nueva identidad visual de la marca, me dan 2 días para que yo diga si soy el autor de la carta abierta. ¿Qué? No entiendo si en nuestro país hay la libertad de expresión. No entiendo que una carta abierta que todavía no ha sido entregada a quien corresponde ni dada a conocer, Petroperú la ha conseguido, no sabemos cómo, y ya nos está amenazando. Nos quiere amordazar para hacernos, hacer que nosotros no digamos lo que tengamos que decir. Esperamos realmente que el actual directorio del señor Guevara y Carlos Barrientos, el señor Carlos Barrientos, hagan lo mismo, por ejemplo, con Carlos Paredes Lanata. Carlos Paredes Lanata es el expresidente del directorio que ha utilizado información privilegiada del directorio para su provecho personal. Y digo provecho personal porque ha sacado un libro. Y en ese libro él mismo cuenta que la información la ha sacado del acervo documentario que tiene Petroperú. Y eso, de acuerdo a los lineamientos que a mí me están poniendo sobre esa carta, a él también se le debe aplicar. Y esperamos y denunciamos y hacemos público que lo mismo tienen que hacerle al presidente Paredes Lanata. Y en lo que corresponde a la pregunta precisa, sí, nosotros estamos denunciando que no necesitamos el relanzamiento de una nueva identidad visual de la marca. ¿Por qué? Porque Petroperú es una marca. El logo de Petroperú está en el ADN de todos los trabajadores y sobre todo del pueblo peruano. El pueblo peruano identifica en un grifo, en un vehículo, en una estación de servicio, Petroperú, por intermedio del Huacal. No hay necesidad de gastar. No son 9 millones. 9 millones ha salido el actual presidente Guevara II, el cual pedimos su destitución y la del gerente general, porque están vilipendiando, malversando los fondos de Petroperú y sobre todo en estos tiempos, en tiempos de pandemia, en donde no
se le está dando, por ejemplo, los uniformes a los trabajadores. Eso, Pero ¿de sí qué tiene manera 9 millones. el destinar Si este no- dinero a acciones de comunicación, de cambio de imagen que según usted no son necesarias, afecta a los trabajadores directamente, señor Farfán? Sí, afecta directamente a los trabajadores porque, por ejemplo, se les está cortando sus beneficios, no se les está dejando ingresar a las estaciones, por ejemplo, del oleoducto y a trabajar. ¿Por qué? Porque no han comprado los uniformes, por ejemplo, no han comprado los implementos de seguridad que se necesitan, porque como estaban cambiando el logo, la nueva identidad, no han podido andar a hacer los uniformes y no los han entregado. Por lo tanto, se afecta enormemente no solamente a los trabajadores, sino al país que requiere de estos fondos, porque como le decía, no son 9 millones los que se van a gastar mucho más. Ya Expreso hizo una denuncia al respecto y están viendo que son más allá de 50 millones, porque las acciones que dicen ellos de comunicación sí se tienen que hacer, precisamente cambiar documentos, pero en las estaciones de servicio, por ejemplo, tienen que cambiar todo lo que es los logos, en los tanques, en los equipos. Son miles de millones que se van a invertir en una identidad que Petroperú no la necesita cambiar, porque como le digo, Petroperú ya tiene un logo y eso tiene un costo, y ese costo no debe gastarse más en ese cambio. Por lo tanto, nosotros sí enfatizamos que el directorio es responsable de esto. Hace muchos años han querido cambiar la identidad de Petroperú. ¿Por qué? Porque quieren quitar precisamente el Huacal para privatizar la empresa. Ese es el motivo. No es otra cosa. Quitarnos la identidad a los peruanos y a los trabajadores de un Huacal que representa a Petroperú, representa la misión de Petroperú desde hace muchos años, para entregarla a quienes siempre están detrás del trabajo y de los ingentes cantidades de dinero que tiene la empresa para el capital privado. Y nosotros siempre nos vamos a oponer a ello. Nos da mucha pena, por ejemplo, a raíz de su pregunta, cuando dice, cuando se presenta en el Congreso el actual presidente del directorio, nos da mucha pena de verlo que no conoce el tema, porque él dice que lo que van a invertir es en los grifos de Petroperú. Señorita y pueblo peruano, Petroperú no tiene grifos. Petroperú solamente tiene un grifo en Iquitos. Es el único grifo que es propiedad de Petroperú. El resto no son de Petroperú. Y están haciendo inversiones en unidades o estaciones de servicio que no pertenecen a la empresa. Uniformes, 4 millones gastando en uniformes para los trabajadores de los grifos. Bien, señor Farfán. Implementar la nueva identidad visual en cada grifo que no es de Petroperú. Si fuera de Petroperú, bienvenido sea ese negocio, pero no es así. Solamente tenemos un grifo y me da pena decirlo porque cuando el señor Guevara Dodds era viceministro de hidrocarburos, nosotros conversamos en el ministerio con él, los trabajadores conversamos con él y le dijimos que había la necesidad de que Petroperú tenga sus propios grifos. Claro, y es algo que está pendiente. Bien, señor Farfán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sepan y entiendan que Petroperú sí tiene la posibilidad. ¿Y él qué nos dijo? Nos dijo que sí, que efectivamente era una política del gobierno que iba a implementar para que los peruanos tengamos acceso a combustibles baratos y a gas barato. Bien, señor Farfán, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero también tenemos que escuchar no solo la posición del Sindicato de Trabajadores de Petroperú de Piura, sino también del representante del Sindicato de Trabajadores de Petroperú en Talara, el señor Ernesto Ircas, quien también está con nosotros esta mañana. Señor Ircas, bienvenido al programa. Usted tiene algo que mencionar respecto a la refinería de Talara. Lo escuchamos. Bien, vamos a retomar la conexión entonces con el señor Ernesto Ircas, debido a que hay algunos cuestionamientos que está haciendo el Sindicato de Trabajadores de la Refinería de Talara respecto a
la modernización respecto a la obra que se está haciendo en esta zona. Señor Ircas, lo escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un agradecimiento en nombre de mi institución, asimismo en nombre de todos los que habitamos en esta provincia de Talara, que día a día está más descuidada por todos los estamentos, tanto del gobierno central como de las mismas empresas privadas que están acá explotando los recursos naturales de nuestra provincia de Talara. El tema principal a lo que usted me está haciendo mención, con respecto al proyecto de modernización de Refinería de Talara, un proyecto realmente que ha conllevado a mucha controversia y a mucha discusión, porque respecto creo que inclusive ni los mismos políticos ni los mismos congresistas muchas veces tienen conocimiento de la realidad de lo que sucedió en el proyecto de remodelación de Refinería de Talara. ¿Cuál es el reclamo que tienen ustedes, señor Ircas? Ya, el proyecto es concerniente a de que la extensión de contrato que hubo con respecto al incumplimiento del montaje de las plantas auxiliares del proyecto. El proyecto en sí está constituido en dos partes. Las unidades operativas, que son 16, y las plantas auxiliares, que viene a ser el motor que va a darle arranque a la refinería de Talara. En un comienzo, desde que se inició este proyecto, las plantas auxiliares fueron bajo la responsabilidad a que Petroperú sea la que encargada de iniciar el montaje o bien darlo a un tercero. Ha pasado el tiempo, mientras el proyecto continuaba sus montajes, iban avanzando, y el retraso actualmente ha sido por 3 años. Ese retraso ha conllevado a que la contratista principal, Técnicas Reunidas, ha tenido que poder, inclusive en amenazas de parar la obra, que fue en julio del 2018, y tuvieron que renegociar la extensión, la reprogramación. Esto ha conllevado a una serie de adendas que prácticamente no están bien claras con respecto a esto. ¿En qué sentido? Porque se han reconocido adendas y que de alguna u otra manera también hay culpabilidad y responsabilidad de parte de Petroperú, que a nosotros como trabajadores y como representantes de una organización sindical nos ha conllevado a de que el personal, tanto del directorio, la gerencia general, no ha tomado las precauciones, porque no son el perfil, perfectamente, no son el perfil de unos refineros, no son el perfil que mantienen el negocio de los hidrocarburos. En Petroperú tenemos buenos profesionales, Jessica, tenemos buenos profesionales que bien han podido contribuir a esto. En el caso de la empresa que está llevando a cabo la construcción de las plantas auxiliares, que es Cobra, una empresa española, por adendas ha tenido que pagar Petroperú 24.16 millones de dólares. Pero usted supiera cuáles son los desvíos. Son 2 desvíos. Una, que es el retraso que hubo desde que se firmó el contrato en enero de 2018, y era para que entregaran ya en septiembre de 2018 el informe técnico de lo que concierne a las plantas de hidrógeno. No se realizó, a pesar que se firmó el contrato, y lo hicieron recién hasta septiembre. Esa es una observación. Y la otra observación, que no entregaron al tiempo especificado, de acuerdo a lo que estipulaba el contrato, el terreno donde iban a ser construidas las motobombas para las plantas, la captación de agua de mar, que iban a servir para el sistema de enfriamiento de la refinería. ¿Cuál es la exigencia de ustedes como sindicato, señor Ircas? Porque, claro, si bien usted menciona el tema de las designaciones de cargos gerenciales, el mismo presidente del directorio, el señor Dodge, ha señalado que todas han sido realizadas por concurso público. ¿Cuál es la exigencia que tienen ustedes respecto a los temas que nos plantea? Miren, bueno, eso lo escuchaba ayer, el día de ayer en el Congreso, pero ha sido claro que no tiene el perfil, pues, el perfil de un refinero, de un profesional que sepa la cuestión de hidrocarburos. En Petroperú sí hay profesionales, señorita, hay profesionales, porque se han quemado las pestañas de muchos años, que se iniciaron como jefes de guardia, fueron con el tiempo ascendiendo, y hay ahorita. E inclusive Petroperú
con el señor Paredes pagó $60,000 a efecto con esta consultoría de Miranda y los Chacalier. ¿Para qué? Para que le dieran una opinión si era necesario terciarizar las plantas auxiliares o entregarlas a Concepción. Ese informe, señorita, tranquilamente lo ha podido hacer la misma profesionales que existen en Petroperú. Ustedes por Como ende dijo exigen la destitución del presidente del directorio. Por supuesto, aquí en Talara está totalmente, es unísono esa posición. No estamos de acuerdo con estos representantes porque se nota que no tienen el cariño ni el amor a Petroperú, una empresa emblemática, sobre todo acá en Petroperú, que desde muchos años siempre se ha identificado con todo el pueblo peruano y muy especialmente de Talara y de todo el departamento de Piura. Bien. Y ahora han venido funcionarios que lamentablemente cuando son funcionarios designados políticamente no tienen ese sentir, ese cariño a la empresa y bueno, como dijo Héctor, vienen y despilfarran el dinero de todos los peruanos. Petroperú es una empresa de petróleo que no necesita ni un centavo del gobierno, todo se autofinancia. El presupuesto de la República no tocamos. Y si usted ve los estados financieros desde hace como 6, 7 años, seguimos en positivo. Con la refinería antigua teníamos un promedio de 350, 370 millones de dólares anuales de utilidades. Con el nuevo proyecto esto se va a duplicar. Se va a duplicar esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Ernesto Ircas, representante del Sindicato de los Trabajadores de Petroperú de Talara. Nos vamos a una breve pausa en el programa, pero usted no se puede mover porque al regresar vamos a estar hablando de estos nuevos bonos que va a otorgar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para las personas vulnerables, precisamente para que puedan levantar sus hogares. Hacemos una pausa en el programa y volvemos. Esto es Ya es Hora.